Estamos con Alex Miguel Castillo, un joven poeta, narrador de la generación del 90, que de alguna manera en el lapso de los últimos tiempos, con su publicación Las noches de mi alba, ha entrado a la escena literaria y se está constituyendo pues en un valor joven. Alex, cuéntanos cómo surge en ti la idea de escribir poesía, escribir narrativa. Bueno, en realidad esto de la idea en sí no creo que sea tanto, porque son cosas que te llaman poco a poco sin que tú quieras, ¿no? Recuerdo que en mi Hola, época escolar dime Julio. yo siempre me gustaba improvisar poemas. Por ejemplo, había algún ¿Cómo homenaje a así? la ¿Como qué, por ejemplo? madre o al maestro. A mí me gustaba hacerlo, me gustaba Sí, sí, improvisar sí, claro, ya está coordinado alguna eso. poesía. ¿Seguimos? Sigue, sigue. Y fue así que poco a poco Mira, no solamente lo declamaba improvisándolo, sino que después ya cuando entré en el nivel secundario pensé en escribir ya, y poco a poco fui haciéndolo. sí, está bien. Primero fueron poemas, ¿no? Ujú. de Está bien, está bien. temática romántica, que es el tema que creo Ujú. muchos Está bien, Julio. Está bien. toman en el principio de su amanecer literario. Claro, está bien. Y bueno, pues así fue como empecé. Ya, Julio, ya, gracias, Julio. Y recuerdo cuando ya estaba en Ya. cuarto año de ¿De qué voy por ahí? secundaria, Estoy haciendo una entrevista, ¿de qué me voy por ahí? cuando estaba ya en cuarto grado de Aquí en Lambayeque. secundaria, decidí ya Sí. escribir un poco mejor y para eso me di cuenta que Ya, tenía que seguir leyendo, ¿no? Siempre algunos ya, profesores que yo tenía correcto. de literatura me decían que para la única forma de aprender a escribir es leyendo, porque un profesor no te va a decir, oye, escribe de esta manera, vamos a hacer una clase y ahí te voy a enseñar a escribir poemas, a escribir cuentos. No, lee. Si quieres escribir poesía, lee poesía. Si quieres escribir cuentos, lee cuentos. Y así fue como poco a poco, a través de la lectura, uno va aprendiendo más cosas y fui aprendiendo. De la noche a la mañana se me ocurrió empezar a escribir narrativa y empecé a escribir cuentos también de temática amorosa, con un poco de reserva así, porque a veces nos da un poco de nervios o de vergüenza que nos vayan a rechazar o se vayan a burlar los compañeros de clase, pero seguía haciéndolo hasta que me di cuenta que eso ya no era un hobby, no era un pasatiempo, al contrario, era algo, se puede decir, vital para mí. Y entonces decidí dedicarme a eso. Y desde la época escolar he seguido escribiendo hasta ahora, se puede decir, pues, sin parar. Dime, cuando tú tienes la idea de postular aquí a la Universidad Pedro Ruiz Gallo hace 5 años, obviamente estás ya en el 10.º ciclo, eh, ¿tuviste tú digamos, la esperanza, aguardabas la idea de que entrando a la universidad ibas a aprender a escribir estudiando lengua y literatura? Eh, Recuerdo cuando estaba en quinto grado ya de secundaria y todos mis compañeros que estábamos en una aula de Juan Manuel Turregui llamada de las aulas experimentales, mis compañeros hablaban de carreras, ¿no? Médicos, abogados, ingenieros. Y yo decía, ¿y yo qué voy a hacer, no? Me gustaba escribir. Y yo decía, voy a estudiar literatura, literatura pura, dije. Y me llevé por la sorpresa de que acá en la universidad no hay literatura pura, ¿no? Creyendo que bueno, para mejorar en mi estilo de escribir, pues me iba a servir la carrera de literatura pura. Pero entonces me di con la sorpresa de que no había. Entonces dije, bueno, voy a postular a lengua y literatura. Ingresé, sabía que iba a encontrar en la universidad a Andrés Díaz Núñez, por ejemplo, que era un profesor universitario que nosotros ya nos lo habían presentado como escritor de unas novelas y unos libros de cuentos. Entonces dije, se puede aprender ahí. Y si bien es cierto, uno entra a la universidad y no colma tus expectativas, pero sí se aprende algo. No hay que ser injusto, se aprende algo. No tanto como lo que uno quisiera, pero sí se aprende porque uno estudia cosas, uno estudia sobre teoría literaria, también se te abre el camino a que leas más cosas y entonces, como lo dije al principio, leyendo se aprende.
Y sí, se puede decir que estar en la universidad me ayudó en algo a que pueda mejorar cada vez más en cuanto a escribir. En cuanto a tus autores de lectura, los que de alguna manera influyeron en tu estilo, influyeron en tu forma de escribir, tanto en prosa como en verso, ¿qué autores has admirado o admiras y han influido en tu cimentación de escribir? Ok, a mí siempre me gustó escuchar historias. Recuerdo que mis abuelos me contaban muchas historias, unas historias raras, extrañas, de hechos extraños, de aparecidos, de duendes, de que el diablo venía a la tierra y cosas así. Yo los escuchaba, ¿no? Porque mis abuelos pues, no saben leer ni escribir, pero sin embargo no sé de dónde sacamos historias o se las habrán contado. No sé. Y cuando ya en la escuela, la profesora o el profesor nos decía, tengo acá este libro de poemas, este libro de cuentos, y nos leía, ¿no? Nos leía. Y a mí me gustaba escucharlo. Recuerdo que la primera profesora que me leyó un poema hermosísimo que a mí me encantó, fue una profesora llamada Fiorella Rivadeneira, me leyó un poema o una rima de Becker y me gustó. Y es por la época de la adolescencia que uno está enamorado, ¿no? A mí me gustaban sus rimas porque como sabemos todos son rimas que hablan pues, de amor, ¿no? Y me gustó muchísimo. Becker fue mi primer libro, pero después vinieron los demás, ¿no? Entonces se me presentaron Neruda, se me presentó Vallejo y muchos otros poetas que hicieron en mí que yo amara más la poesía. Y bueno, se puede decir que por eso la primera temática que yo manejé fue la poesía amorosa. Pero en cuanto a la narrativa, se me presentaron autores como Borges, que al principio, valgan verdades, no lo entendí, pero ahora ya con todo lo que ha pasado es uno de mis autores favoritos, no puedo dejar de leerlo. Otros autores como, otros cuentistas como Kipling, García Márquez, que me han ayudado muchísimo, porque no solamente es que tú leas una historia y te entretengas con la historia, sino que en el caso de estos autores te enseñan algo, tú aprendes, mira qué bonito escribe, mira las técnicas que utiliza. Y esas técnicas, cómo sirven para llegar al lector, para que el lector lo haga pensar, para que vea los símbolos y tú interpretes algo. Entonces es así que yo he ido aprendiendo, y si bien es cierto, al principio de mis escrituras yo los he manejado de bastante superficial, porque, bueno, todo el mundo tiene un inicio, ¿no? Todo el mundo hemos empezado con un pequeño poema, con un pequeño cuentito por ahí, todos tenemos un inicio, nadie podrá decir que no. Bueno, aunque también es cierto que uno nos emocionaba más que otro, ¿no? Yo quizá me emocioné demasiado y quise dar a conocer todo lo que yo había hecho, pero he ido madurando. Conforme ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las lecturas, yo he ido madurando más y he aprendido más. Desde mis primeros poemas, que son la reunión que yo hice en mi primer libro que publiqué en el año 2006, este libro, en el 2006, cuando el conglomerado cultural estaba en el INC, lo presenté ahí, gracias a la oportunidad que me dio Nicolás, lo presenté, porque aquí yo reunía mis primeros poemas y mis primeros cuentos, 40 poemas y 10 cuentos, que dije, mira, no, yo estoy escribiendo otras cosas, ¿qué va a pasar con esto? Lo voy a echar a la basura, se va a perder. No quise hacerlo. Entonces lo reuní, por ahí algunas personas me convencieron de que lo hiciera, me ayudaron en algo y lo hice. Ahora yo miro esto con mucho cariño, que no es quizás algo maestro ni algo grande, pero es mi primer hijo, yo lo quiero muchísimo. Ahora he seguido escribiendo, sigo escribiendo y sé que seguir escribiendo nuevas cosas que espero ahora en el conglomerado que reinicie sus tareas nuevamente en el mes que viene. Espero poder presentar algo ahí, leer para que las personas que comentan ahí me den su opinión. Y si alguna persona ha leído parte de lo que yo hice al principio, para que me digan si de verdad he evolucionado o no en este mundo de la poesía y de la narrativa.